amantes casi ingenieros. No, esto es una presentación, no es un examen, es una defensa, no, simplemente es la voluntad que tienen los señores de presentar los resultados de este trabajo. Para que todo marche bien, yo les solicito, de ser posible, que paguen sus teléfonos celulares o los desactiven. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos, mi nombre es John Maiza y voy a presentarles el componente de implementación de prácticas de DevOps que forma parte del proyecto de reingeniería del sistema de planificación de asignaturas, siendo mi tutor el profesor Julio Sandovalí. Primero se muestra la agenda, la cual se abordará a lo largo de toda la presentación. Bueno, primero tenemos el problema, el cual es que en el subdecanato, al finalizar el primer bimestre de cada semestre, se necesita conocer la intención de matrícula de los estudiantes para definir cuántos cursos se deben abrir y cuántos profesores requiere para el siguiente semestre. Actualmente esta información es recolectada mediante encuestas de Microsoft Forms, pero este presenta con limitaciones, dado que no se permite validar pisos, techos, correquisitos y prerequisitos de una malla curricular. Por lo tanto, se desarrolló una primera versión del sistema de preplanificación de asignaturas, pero se presentaron nuevos requisitos y la necesidad de actualizar las funcionalidades existentes, por lo cual se plantea la solución, la cual es la reingeniería del sistema de preplanificación de asignaturas, con el objetivo de mejorar sus funcionalidades y atender los nuevos requisitos. Este proceso de reingeniería fue dirigido por el Product Owner, el cual es el profesor Julio Sandovalín, y como resultado se tiene una nueva versión del sistema denominado Spafis, que es el que se muestra en pantalla. Ahora bien, para entender unos conceptos claves, primero se presenta DevOps, el cual es un movimiento cuyo principal objetivo es optimizar los tiempos de entrega de un producto software. Esto a través de prácticas, principios y herramientas. Dentro de los principios se encuentran la automatización, la monitorización, la paridad, la retroalimentación y por último el cambio cultural. Y dentro de las prácticas que se implementaron, primero está la integración continua para integrar cambios en el producto software. Luego se utilizó el despliegue continuo, esto para realizar despliegues de forma automática en entornos como el de desarrollo. Y por último, la entrega continua para realizar despliegues de forma manual, como una aprobación en entornos como el de producción. Si continuamos, vamos a ver las herramientas de DevOps que se utilizaron. Primero se utilizó la plataforma de Azure DevOps para gestionar el desarrollo ágil del producto mediante los servicios de Azure Boards, Azure Repos y Azure Pipelines. También se utilizó la plataforma de Azure para utilizar la infraestructura como servicio, creando máquinas virtuales, bases de datos bajo demanda y app services donde se alojará la aplicación web. Para gestionar la construcción del producto se utilizó el marco de trabajo Scrum, y para automatizar el marco se utilizaron las herramientas de Azure. Para la planificación y la gestión de los requisitos se utilizó el servicio de Azure Boards. Para la gestión del código en el desarrollo de los incrementos se utilizó el servicio de Azure Repos, y en la ejecución del sprint para aplicar las prácticas de DevOps se utilizó el servicio de Azure Pipelines, y una vez que se tenía un incremento se lo desplegó en un app service. Por último, en el marco teórico tenemos a la infraestructura como código, el cual es un enfoque para automatizar la infraestructura basado en las prácticas de desarrollo de software. Todo esto a través de scripts. Nosotros utilizamos estos scripts en el desarrollo de los pipelines para implementar las prácticas de DevOps. Si continuamos, ahora voy a explicarles cómo implementé el componente. Primero quiero mostrarles al equipo Scrum que formo parte. Primero está el Product Owner, el que fue el profesor Julio Sandovalín, el Scrum Master, que fue el profesor Carlos Íñiguez, y un equipo de desarrollo conformado por 4 estudiantes, todos a cargo del desarrollo de la aplicación. Específicamente yo estuve a cargo del componente de DevOps. Primero, en la plataforma de Azure DevOps se implementó la integración continua. Esto a través de un pipeline que tiene las siguientes tareas. Primero, se obtuvo el código fuente mediante un disparador. Como segundo paso, se instalan las herramientas necesarias como Node y las dependencias del proyecto. Como tercer punto, se construye la aplicación. En el cuarto punto, se ejecutan las pruebas desarrolladas para el sistema. En el quinto punto, empaquetamos todo dentro de un artefacto, el cual en el paso 6 es publicado. Este artefacto está en un estado trabajable que será utilizado para el despliegue en etapas posteriores.
Es importante mencionar que estas configuraciones forman parte de un script para utilizar la infraestructura como código, y por lo cual se pueden replicar, y de esta forma utilizamos esta estructura de pipeline tanto para el frontend y el backend de la aplicación. Si continuamos, se implementaron las prácticas de entrega y despliegue continuo. Esto nuevamente mediante un pipeline, el cual está conformado por un artefacto, el cual es el que se genera con la entrega continua. Este es detectado automáticamente por un stage de desarrollo, y lo que hace que despliega la aplicación en un entorno de desarrollo en el cual se pueden realizar pruebas, y una vez se valide su funcionamiento, mediante el stage de producción se pasa al entorno de producción, quedando disponible para los usuarios finales. Este pipeline se implementó tanto para el backend y el frontend de la aplicación, siguiendo el principio de paridad. Ahora bien, voy a resumir todo el trabajo desarrollado durante el componente, el cual, una vez aplicado todas las prácticas de DevOps, se obtuvo un encadenamiento de herramientas automatizado que inicia con un desarrollador que hace los cambios en el repositorio, lo cual inicia este proceso de entrega y despliegue. Una vez que se hace este cambio en el repositorio, es detectado por el pipeline de integración continua en el punto 2, ejecuta las tareas, genera un nuevo artefacto que será utilizado en el punto 3 para el despliegue en producción, para el despliegue primero en desarrollo y luego en producción, y estará disponible en el punto 4 a través de la infraestructura de Azure a los usuarios finales. Como principal resultado del componente se tuvo que se optimizó los tiempos de entrega del producto software. Esto se puede validar con las métricas obtenidas en los pipelines, dado que se tuvo una tasa de aprobación del 94.48% en los pipelines del frontend y una aprobación del 94.59% en los pipelines del backend. También los tiempos de ejecución del frontend fueron menores a 2 minutos con 29 segundos, y los tiempos de ejecución del pipeline del backend fue menor a 1 minuto con 35 segundos. Y una vez finalizado todo el componente, se concluyó que a través de la automatización de integración y despliegue se logró optimizar los tiempos de entrega del producto software, logrando que el 80% de las ejecuciones de los pipelines para desplegar el producto se completen en menos de 2 minutos con 29 segundos para el frontend y en menos de 1 minuto con 35 para el backend. Asimismo, se implementó un encadenamiento de herramientas que garantizó la entrega continua de incrementos funcionales, pero esto aplicando las prácticas y principios de DevOps. Asimismo, estas prácticas y principios de DevOps fueron verificadas debido a la monitorización de los pipelines, en el cual se observó un alto índice de aprobación y una reducción en los tiempos de entrega. Y por último, como recomendaciones, una vez finalizado el componente, primero, se debe elegir una estrategia de ramificación. Esto ayudará a definir los disparadores de los pipelines y gestionar los despliegues. Como segunda recomendación, se debe configurar notificaciones automáticas para los despliegues, para que el equipo pueda dar retroalimentación continua. Y por último, se debe configurar diferentes entornos, mínimo 2 entornos, uno de desarrollo y uno de producción, para aplicar las prácticas y principios de DevOps. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí, por favor, sí. Ya. Buenas tardes con todos. Yo les voy a presentar mi componente, que fue la gestión del desarrollo ágil de una aplicación web con el marco Scrum en el contexto de la reingeniería de sistemas de preplanificación de asignaturas. Mi nombre es César Tupiño y mi director fue el profesor Julio Sandoval. Esta es la agenda que se explicará durante toda la presentación. El problema consiste en que el subdecanato de la FIS necesita saber cuál es la intención de matrícula de los estudiantes para un determinado periodo académico ordinario. Y con esta información, saber cuál es el número de cursos que deben abrirse y cuáles son los profesores requeridos. Inicialmente se empleó Microsoft Forms para encuestar a los estudiantes, pero esta herramienta no permite poner las restricciones de prerequisitos, correquisitos, pisos y techos que están en las asignaturas de las mallas curriculares. Por lo tanto, se creó la primera versión de un sistema de preplanificación de asignaturas. Sin embargo, surgieron nuevos requerimientos y mejoras necesarias, para lo cual se propuso la idea de una reingeniería dirigida por el Product Owner
Y además el equipo también estuvo compuesto por un Scrum Master y 4 developers para crear la nueva versión del sistema. Pero primero les voy a hablar un poco del marco de trabajo ágil Scrum. En Scrum existen algunos eventos y artefactos clave. El primero es el Product Backlog, que reúne los requerimientos descritos como historias de usuario, los cuales se fueron refinando y estimando. Luego, en la planificación del sprint, se definió un objetivo para todo el sprint y se creó el Sprint Backlog, con historias de usuario del Product Backlog y algunas tareas que se van a necesitar para lograr alcanzar el objetivo. Durante la ejecución del sprint, se realizaron las dailies Scrum para inspeccionar y adaptar el trabajo diariamente. Una vez construido el incremento del producto potencialmente liberable, se realizó una revisión del sprint, donde se evaluó el producto de software y por último se realizó la retrospectiva, donde se analizó el proceso empleado. Luego de un análisis de herramientas se determinó que se emplearía Azure Boards para gestionar los requisitos del Product Backlog y el Sprint Backlog. Además, se emplearía la extensión Estimate de Azure DevOps para realizar sesiones de Planning Pocket y poder estimar las historias de usuario. Por otro lado, el equipo de trabajo fue remoto, por lo tanto se utilizó la herramienta Microsoft Teams, la cual ayudaría a realizar y grabar reuniones virtuales necesarias de las dailies. Sin embargo, debido a los problemas de los cortes de energía eléctrica, se tuvo que implementar una nueva modalidad de dailies. Estas dailies escritas consistían básicamente en registrar toda esta información de las dailies en las wikis de Azure DevOps. Pasando a la revisión del sprint, se realizó una demostración con el incremento del producto software respaldada por Microsoft Teams. Esta revisión hizo con la demostración en vivo. Y por último, en la retrospectiva del sprint, se empleó la extensión retrospective, igual de Azure DevOps. Adicionalmente, se adoptó una planificación multinivel que abarcaba la planificación a nivel de producto, release, sprint y daily. Pero se decidió no incluir la planificación a nivel de estrategia y portafolio debido a que no se manejaba un único producto. Ahora les presentaré al equipo. El Scrum Master fue Carlos Dímiguez, el Product Owner fue Julio Sandovalin y los desarrolladores fueron Emily Montalvo, Jan García, John Maiza y mi persona César Tupí. Todos los desarrolladores ayudaron para la construcción del producto software. En mi caso, yo me centré en mi componente, que fue la gestión del desarrollo ágil para la construcción del producto software. Ahora, para la planificación del producto se definió una visión y también se creó un Product Roadmap con 2 releases, cada uno con un objetivo, las mínimas características liberables, la arquitectura de alto nivel y una fecha de entrega, lo que llevó a definir los releases de fecha fija. Para la planificación del release se inició con el Product Backlog, el cual estaba compuesto por historias de usuario épicas, luego se realizó el refinamiento y la estimación, y se determinó la velocidad para cada release. En el caso del Release 1, la velocidad de desarrollo del equipo fue entre 21 y 26 story points, la cual se obtuvo mediante los registros históricos de los desarrolladores. Luego, se determinaron cuáles eran los requisitos considerados como características mínimas liberables y mediante el método Moscov se priorizó el backlog determinando cuáles eran los requerimientos que iban a estar, los que no iban a estar y los que eran queridos. Y esto se consideró también con el rango de velocidades de cada release. Adicionalmente, se realizó un sprint mapping considerando los 6 sprints para evitar las dependencias y tener una primera planificación, la cual se va actualizando en cada iteración. Aquí se pueden notar los 2 sprints que se realizaron divididos en esos 2 releases. Cada uno tuvo un objetivo. En el sprint 4, por ejemplo, el objetivo fue crear encuestas personalizadas. Veamos con más detalle este sprint. En este sprint se creó un sprint backlog compuesto por historias para la creación de la encuesta, la personalización de dicha encuesta, pero también como parte del descubrimiento del producto, se agregó una historia para la creación del prototipo del siguiente sprint. Al avanzar en la ejecución del sprint, se iban realizando las tareas, las cuales seguían el flujo de trabajo establecido y las dailies se realizaban mediante reuniones virtuales. Una vez completadas todas las tareas, como se muestra en este Golden Chart,
Se obtuvo el incremento del producto software y se realizó la revisión mediante diapositivas y con una demostración grabada del incremento. Finalmente se hizo una retrospectiva con los aciertos, los errores y las mejoras del proceso empleado. Como resultados del primer release, el cual tenía por objetivo personalizar las encuestas de planificación para cada estudiante, se obtuvo lo siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de una encuesta para un estudiante, el cual, al llenarla y ir al final de la encuesta, se encontrará con algunas restricciones. Por ejemplo, al terminar el semestre, este estudiante tendrá aprobados 75 créditos. Y en esta restricción de techo que se observa aquí, le obligará a tomar la asignatura de tecnologías de seguridad. Adicionalmente, dependiendo de los créditos de las asignaturas seleccionadas, se le mostrará un mensaje, es decir, si es menor al mínimo de 9 créditos, se le informará sobre la pérdida de gratuidad, y si es superior al máximo de 15 créditos, se le recordará que debe solicitar una extensión de créditos. Para el segundo release, en cambio, se tuvo el objetivo de cargar los datos de los estudiantes y visualizar los resultados de la encuesta. Aquí se muestra un dashboard que va a estar disponible para las autoridades que resume la información clave de estos resultados. En conclusión, en general, SPAFIS generó valor para los usuarios finales del proceso de planificación de asignaturas basado en las necesidades identificadas por el Product Owner durante la reingeniería. Para lograr esto se implementaron las herramientas Microsoft Teams y Azure DevOps. Y finalmente se verificó que las herramientas implementadas apoyaron para implementar el marco Scrum y poder construir SPAFIS. Finalizaré con algunas recomendaciones. Primero, se recomienda disponer de un prototipo aprobado para el siguiente sprint como parte del descubrimiento del producto. Segundo, las presentaciones de las revisiones y los materiales de apoyo deben estar enfocados en el valor que generan al cliente para poder captar su atención y poder obtener su retroalimentación. También se recomienda planificar con anticipación los días de trabajo y los feriados. Caso contrario, en medio de un sprint, será necesario redistribuir las tareas para lograr alcanzar el objetivo. Y finalmente, la modalidad de release escritas fue un acierto para responder a los cortes de energía eléctrica, pero se recomienda que se mantenga una sola modalidad durante todo un sprint. Eso sería todo. Muchas gracias. Y como les indiqué, esta es solo una presentación voluntaria de los graduandos. No es una defensa, no es un examen. Sin embargo, si existen inquietudes sobre este trabajo, pues tenemos un par de minutos para ese entendimiento. No sé si existe alguien que tenga alguna inquietud. Sí, ustedes, sí, por favor. Sí, para John. Vi tus números en las diapositivas. Sí. Y los resultados tuyos son de que dices que has mejorado el rendimiento de entrega, ¿cierto? Los tiempos de en tiempo de entrega, ¿cierto? Que has desplegado más rápido la aplicación. Me llama la atención porque tú tienes ahí te demoras 2 minutos con 29 segundos en el front. Sí. Y en el back te demoras 1 minuto con 35. Sí, va a ser más difícil hacer el front que el back. Claro, es tu conclusión. En este caso, en el front se utilizaron más dependencias que en el back. Por eso, como una de las tareas que se ejecutan en el pipeline de integración continua es la construcción. Ahí se tiene un comando que es de la instalación de dependencias, que es el que toma más tiempo, a diferencia del back, que tiene menos dependencias. Es interesante porque, o sea, depende del número de dependencias. Claro, sí. En cada ejecución del pipeline ejecuta nuevamente todas las dependencias y por lo cual le toma más tiempo al pipeline de... ¿Y esto se repetirá en otros proyectos igual porque es el front? No necesariamente, dependiendo de cómo manejen el proyecto, las dependencias que ocupen, pero de forma general, al trabajar con Node, se suelen tener una alta cantidad de dependencias. Gracias. Una pequeña inquietud que tengo. Yo como profesor al que le asignan ¿no es cierto? Estas materias, no me consideran usuario final. No sería usuario final. Yo soy el principal afectado. Deberían preguntarme a mí, ¿no es cierto? ¿Qué tal este sistema? ¿Qué tal está asignando? O no, ¿por qué no me consideran
o en general los profesores, que son los afectados, digamos, por el buen o mal sistema. Ya. En este caso, el sistema se enfocó principalmente en las personas encargadas del proceso de preplanificación de asignaturas. En este caso, eran los coordinadores de cada carrera. Ellos eran los que, con base en los datos de información que habían dado los estudiantes, decidían los números de cursos y los profesores que se necesitaban. De ahí ellos coordinaban con los demás profesores cuáles eran las necesidades. Bien, pero interesante, ¿no es cierto? Que también hay beneficios de esta crisis energética, ¿no? Y ustedes ya tienen un framework Scrum para ante la presencia de apagones. En este caso, por los apagones, lo que más se nos dificultaba era reunirnos. Por eso fue que se implementó esta modalidad de dailies escritas. Con esto ya todos los desarrolladores estaban informados del progreso y podían hacerle frente a las necesidades que se veían día a día. Bueno, pido por favor un aplauso.